Brasil, década de 1990. Un país que acababa de salir de una dictadura, una iglesia en debate interno, una sociedad marcada por crisis, miedo al futuro y una búsqueda urgente de identidad. En ese contexto, no en el vacío, surge un movimiento que muchos ven, pero pocos comprenden. Detrás de la estética, de la disciplina y del silencio, hay una historia ligada al momento histórico, cultural y religioso de un Brasil que hoy casi nadie recuerda. Lo que estás a punto de ver no es una versión rápida ni superficial. Es el contexto real que explica por qué nacieron y por qué generan tantas preguntas hasta hoy. Antes de continuar, deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y quédate hasta el final porque la última revelación te dejará realmente impactado. A comienzos de la década de 1990, Brasil vivía una transformación profunda que iba mucho más allá de la política y la economía. Era un cambio de mentalidad colectiva, de identidad y de sentido. Tras más de 2 décadas de dictadura militar, el país experimentaba una democracia aún frágil, marcada por incertidumbre, promesas incumplidas y una sensación generalizada de desorden. La inflación descontrolada erosionaba el salario. La desigualdad social se hacía más visible en las grandes ciudades y millones de brasileños sentían que el futuro era impredecible. En ese clima, la religión volvió a ocupar un lugar central como refugio simbólico y moral. La Iglesia Católica, históricamente dominante, atravesaba sus propias tensiones internas. Por un lado, sectores influidos por la teología de la liberación mantenían un fuerte compromiso social y político en un país marcado por la pobreza y la represión del régimen militar. Por otro lado, crecían voces que advertían una pérdida de identidad doctrinal y espiritual. Al mismo tiempo, el avance acelerado de iglesias evangélicas y neopentecostales alteraba el mapa religioso del país, atrayendo a fieles con mensajes directos, promesas de orden y respuestas claras en medio del caos cotidiano. La juventud urbana de los años 90 crecía entre el desencanto político, la globalización cultural, la influencia de los medios masivos y una sensación de vacío espiritual que no siempre encontraba respuestas en las estructuras tradicionales. En ese contexto, conceptos como disciplina, autoridad, tradición y pertenencia comenzaban a recuperar atractivo para ciertos sectores que veían en ellos una forma de resistencia frente a la incertidumbre moral y cultural del momento. Brasil no era un país en calma. Era una sociedad buscando anclas, certezas y sentido. Comprender este escenario es clave para entender por qué precisamente en esos años surgieron movimientos religiosos con identidades fuertes, estética marcada y una propuesta clara de orden espiritual. Nada nació por accidente. Todo respondió a una época concreta, a miedos reales y a una profunda necesidad de rumbo. Antes de que nuevos movimientos comenzaran a ganar visibilidad, la Iglesia Católica en Brasil atravesaba uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Un periodo marcado por tensiones internas, redefiniciones pastorales y profundas preguntas sobre su papel en una sociedad que cambiaba a gran velocidad. Durante las décadas anteriores, especialmente desde los años 70 y 80, la Iglesia brasileña era una de las más influyentes del continente en el campo social, con un fuerte protagonismo de las comunidades eclesiales de base y de la teología de la liberación, que vinculaban fe, justicia social y compromiso político en un país marcado por la pobreza y la represión del régimen militar. Con el retorno de la democracia, ese protagonismo comenzó a ser cuestionado tanto dentro como fuera de la propia Iglesia, ya que algunos sectores percibían que el énfasis social había desplazado la dimensión espiritual, doctrinal y litúrgica. Al mismo tiempo, Roma impulsaba una reorientación más clara hacia la unidad doctrinal, la disciplina eclesial y la centralidad de los sacramentos, lo que generaba fricciones silenciosas entre obispos, sacerdotes y movimientos laicales. En los grandes centros urbanos, muchas parroquias luchaban por mantener la participación de los fieles, especialmente de los jóvenes, que se sentían distantes de una iglesia que percibían fragmentada o demasiado politizada. La expansión acelerada de iglesias evangélicas evidenciaba esta crisis de pertenencia, obligando a la Iglesia Católica a preguntarse cómo comunicar su mensaje en un nuevo escenario cultural. A inicios de los 90, la Iglesia brasileña no era una institución inmóvil, sino un espacio de debate constante entre tradición y renovación, entre acción social y vida espiritual.
entre apertura cultural y preservación de la identidad. Comprender este clima interno permite entender por qué ciertos sectores comenzaron a mirar con interés propuestas más estructuradas, disciplinadas y simbólicamente fuertes, que prometían claridad, coherencia y sentido en medio de una iglesia que buscaba reencontrarse consigo misma. A finales de los años 80 y comienzos de los años 90, el mapa religioso de Brasil comenzó a cambiar de forma acelerada y visible, especialmente en las grandes ciudades y en las periferias urbanas, donde el crecimiento de iglesias evangélicas y neopentecostales se volvió imposible de ignorar. No se trataba solo de un fenómeno religioso, sino también social y cultural, impulsado por un contexto de crisis económica, inseguridad cotidiana y desconfianza en las instituciones tradicionales. Estos nuevos espacios ofrecían mensajes simples, directos y emocionalmente intensos, con promesas de transformación personal, orden moral y prosperidad, en contraste con una sociedad percibida como caótica e impredecible. Para muchos fieles, especialmente de clases populares y sectores urbanos en expansión, estas iglesias llenaban un vacío concreto: cercanía, lenguaje accesible, respuestas inmediatas y una fuerte sensación de pertenencia comunitaria. Dentro de la Iglesia Católica, este avance comenzó a ser interpretado como una señal de alarma, no solo por la pérdida numérica de fieles, sino por lo que revelaba a nivel simbólico. Se instaló la percepción de que algo no estaba siendo respondido plenamente, una necesidad de identidad clara, de experiencia espiritual intensa y de estructuras visibles de autoridad y sentido. En ciertos ambientes católicos, especialmente entre jóvenes y sectores más conservadores, se hablaba de un vacío espiritual, entendido no como ausencia de fe, sino como falta de referencias sólidas en medio de discursos múltiples y a veces contradictorios. La liturgia informal, la fragmentación pastoral y las tensiones internas eran vistas por algunos como signos de debilitamiento frente a propuestas religiosas que se mostraban firmes, organizadas y seguras de sí mismas. Este escenario no generó una reacción única, sino múltiples respuestas dentro del catolicismo brasileño, desde intentos de renovación carismática hasta el surgimiento de movimientos que apostaban por una identidad fuerte, disciplinada y claramente diferenciada. El avance evangélico, más que un simple fenómeno externo, actuó como espejo y catalizador, obligando a la Iglesia Católica a confrontar sus propias preguntas internas sobre autoridad, tradición, espiritualidad y pertenencia en un Brasil que ya no era religiosamente homogéneo. En el Brasil de los años 90, una parte de la juventud urbana crecía en medio de contrastes intensos: apertura democrática, consumo globalizado, nuevas libertades culturales y, al mismo tiempo, una sensación persistente de desorden, falta de límites y pérdida de referencias claras. Para muchos jóvenes, la informalidad dominante en la cultura, en la política e incluso en ciertos espacios religiosos no representaba necesariamente libertad, sino confusión. En ese contexto, comenzaron a surgir formas de atracción hacia propuestas que ofrecían exactamente lo contrario: estructura, disciplina, jerarquía y una identidad visible. La estética adquirió un papel central, no solo como simple adorno, sino como lenguaje simbólico. Vestimenta cuidada, gestos precisos, música solemne y rituales bien definidos funcionaban como señales de pertenencia y coherencia en un mundo percibido como fragmentado. Entonces, para estos jóvenes, la disciplina no se veía como opresión, sino como camino, como una forma de ordenar la vida interior y exterior frente a la incertidumbre del entorno. Esta reacción cultural también dialogaba con un cansancio frente a discursos excesivamente politizados o relativizados, generando interés por una espiritualidad que se expresara a través de la belleza, el silencio y la obediencia. En una década marcada por la estética pop, la cultura de masas y la informalidad creciente, lo solemne y lo tradicional comenzaron a adquirir un carácter casi contracultural.
Elegir normas claras, rituales antiguos y símbolos fuertes se convirtió, paradójicamente, en un gesto de diferenciación juvenil. No se trataba de nostalgia pura, sino de una búsqueda de sentido a través de formas visibles y coherentes. La juventud que se sentía atraída. A comienzos de los años 90, Sao Paulo concentraba como ningún otro lugar las tensiones, contradicciones y aceleraciones del Brasil de la época, convirtiéndose en un verdadero laboratorio social, cultural y religioso. Megaciudad marcada por la desigualdad extrema, el crecimiento desordenado y la presión constante del tiempo, Sao Paulo reunía élites económicas, periferias empobrecidas, migrantes internos, centros universitarios, medios de comunicación y una intensa vida religiosa que convivían en permanente fricción. Allí se encendían con mayor fuerza los efectos de la globalización, la crisis económica, la competencia simbólica entre religiones y la sensación de anonimato urbano que empujaba a muchos a buscar pertenencia y sentido. La Iglesia Católica Paulista reflejaba esa complejidad. Grandes parroquias, movimientos laicales diversos, debates teológicos activos y una dificultad creciente para dialogar con una juventud que vivía entre el estrés urbano y la saturación cultural. Al mismo tiempo, la ciudad ofrecía algo clave para el surgimiento de propuestas con identidad fuerte: visibilidad, redes, recursos y un público dispuesto a experimentar nuevas formas de vivir la fe. Sao Paulo no era solo un escenario, era un amplificador. Todo lo que nacía allí tendía a proyectarse hacia el resto del país y eventualmente hacia el exterior. En ese contexto, la estética organizada, la disciplina visible y el mensaje de orden espiritual adquirían un impacto particular, funcionando como contraste frente al caos cotidiano de la metrópoli. La ciudad, con su ritmo implacable y su pluralidad extrema, hacía más evidente la necesidad de símbolos claros y estructuras firmes. No es casual que muchos movimientos religiosos de fuerte identidad hayan encontrado en Sao Paulo su punto de partida o consolidación. Entender a Sao Paulo como epicentro no implica reducir el fenómeno a una ciudad, sino reconocer que allí confluyeron las condiciones ideales para que una propuesta religiosa, con vocación expansiva, pudiera estructurarse, probarse y proyectarse. En los años 90, quien lograba afirmarse en Sao Paulo estaba preparado para dialogar y competir con el resto del Brasil. En el Brasil de los años 90, las influencias espirituales que comenzaron a ganar fuerza en ciertos sectores católicos no surgieron de manera improvisada, sino como resultado de una búsqueda consciente de profundidad, coherencia y continuidad histórica en un contexto marcado por cambios acelerados. En un escenario donde muchos discursos religiosos se volvían más pragmáticos, emocionales o adaptados al lenguaje del mercado, algunas corrientes optaron por mirar hacia fuentes espirituales consideradas sólidas y probadas por el tiempo. La devoción mariana ocupó un lugar central como modelo de obediencia, pureza y fidelidad, funcionando como referencia simbólica frente a una cultura percibida como fragmentada y relativista. Junto a ello, la centralidad de la Eucaristía fue entendida no solo como práctica litúrgica, sino como eje de identidad espiritual, reforzando una visión sacramental intensa en contraste con expresiones religiosas más discursivas o motivacionales. El silencio, la contemplación y la belleza ritual comenzaron a valorarse como caminos para experimentar lo sagrado en medio del ruido. Para muchos jóvenes y laicos, estas prácticas no representaban un retroceso, sino una forma de reconectar con algo estable en un mundo inestable de los años 90. La obediencia y la disciplina espiritual se presentaban como herramientas de formación interior, no como fines en sí mismos, reforzando una visión de la fe como camino estructurado y exigente. En el contexto brasileño, donde la religiosidad popular siempre tuvo un fuerte componente emocional, estas influencias ofrecían un equilibrio distinto, más contenido y normativo. Comprender estas devociones clave permite entender que no se trataba solo de preferencias personales, sino de una respuesta cultural y espiritual a una época marcada por la incertidumbre, donde la tradición, el rito y la claridad doctrinal aparecían para algunos como anclas frente al cambio constante de los años 90. En el Brasil de los 90, hablar de tradición no significaba simplemente mirar al pasado con nostalgia, sino replantear su función en una sociedad que avanzaba a gran velocidad, sin siempre saber hacia dónde. En medio de la globalización cultural, la expansión de los medios masivos y la flexibilización de valores, la tradición comenzó a ser percibida por ciertos sectores católicos como un lenguaje capaz de ofrecer continuidad y coherencia frente a un presente inestable. Ritos antiguos,
símbolos reconocibles y normas claras adquirieron un nuevo significado, no como resistencia pasiva al cambio, sino como una forma activa de responder a él. Para muchos fieles, especialmente jóvenes, la tradición ofrecía algo que la modernidad no siempre garantizaba: identidad, pertenencia y una narrativa que trascendía lo inmediato. En un contexto donde todo parecía negociable, la existencia de formas fijas y rituales estables transmitía seguridad y sentido. Esta revalorización de la tradición también funcionaba como una crítica implícita a ciertas adaptaciones consideradas excesivas, donde el mensaje religioso parecía diluirse en la búsqueda de relevancia cultural. Frente a una iglesia que experimentaba con nuevos lenguajes y métodos pastorales, la tradición aparecía como un punto de referencia que no dependía de modas ni coyunturas políticas. Al mismo tiempo, su uso en tiempos modernos no implicaba un rechazo total de la contemporaneidad, sino una selección consciente de aquello que se consideraba esencial. Vestimenta, liturgia y gestos rituales se convertían en signos visibles de una continuidad histórica que conectaba a los creyentes con siglos de experiencia religiosa. En la década de 1990, cuando la identidad se volvía cada vez más fluida, la tradición ofrecía una forma de anclaje. No prometía soluciones rápidas, pero sí una estructura. No ofrecía novedad constante, pero sí profundidad. Comprender este papel permite entender por qué, en un mundo marcado por la aceleración e incertidumbre, la tradición dejó de ser vista por algunos como obstáculo y pasó a ser interpretada como respuesta, como una manera de habitar la modernidad sin perder el sentido de lo sagrado. Desde sus primeros años, la estructura interna y la formación temprana se convirtieron en elementos decisivos para comprender por qué este tipo de movimientos logró consolidarse con rapidez en el Brasil de los 90, un contexto donde muchas iniciativas religiosas nacían, pero pocas alcanzaban estabilidad. A diferencia de experiencias más espontáneas o carismáticas, aquí la organización no fue un aspecto secundario, sino el eje que daba coherencia a la vida cotidiana, espiritual y comunitaria. La formación se entendía como un proceso integral que abarcaba disciplina personal, vida espiritual intensa, aprendizaje doctrinal y una fuerte internalización de normas comunes, generando desde el inicio una identidad clara y compartida. En un país marcado por la informalidad institucional y la improvisación, este modelo resultaba llamativo y, para algunos, profundamente atractivo. La jerarquía interna ofrecía previsibilidad y orden, mientras que la vida comunitaria reforzaba el sentido de pertenencia frente al anonimato urbano. La formación temprana no se limitaba a conocimientos religiosos, sino que incluía hábitos, lenguaje, gestos y una estética que funcionaban como códigos de reconocimiento mutuo. Este tipo de organización permitía transmitir valores de manera consistente y evitar fragmentaciones internas, algo especialmente valorado en una iglesia que vivía debates constantes sobre autoridad y rumbo pastoral. Al mismo tiempo, la claridad estructural facilitaba la expansión, ya que cada nuevo miembro era integrado en un sistema previamente definido, capaz de reproducirse sin depender exclusivamente de liderazgos individuales. En el contexto de los años 90, cuando muchos jóvenes buscaban certezas y caminos claros, esta formación ofrecía una propuesta exigente, pero comprensible. Un marco de vida con reglas, objetivos y sentido trascendente. Comprender esta organización no implica juzgarla, sino reconocer que fue una respuesta concreta a un momento histórico específico, donde la necesidad de coherencia, disciplina y dirección se volvió central para quienes buscaban una fe estructurada en medio de una sociedad en permanente transformación. La década de 1990 estuvo marcada por una sensación difusa pero persistente, de desorientación moral que atravesó gran parte de la sociedad brasileña, no siempre expresada de forma explícita, pero presente en debates públicos, discursos religiosos y conversaciones cotidianas. Tras el fin de la dictadura,
La ampliación de libertades vino acompañada de cambios acelerados en las costumbres, en la estructura familiar y en las referencias de autoridad, generando en muchos sectores la percepción de que las reglas tradicionales estaban desapareciendo, sin ser reemplazadas por otras igualmente sólidas. La globalización cultural introdujo nuevos valores, estilos de vida y narrativas a través de la televisión, la música y el cine, intensificando la sensación de ruptura con el pasado. Para algunos, este proceso representaba apertura y progreso. Para otros, alimentaba el temor de un caos moral, entendido como relativismo, pérdida de límites y confusión entre lo permitido y lo prohibido. En el ámbito religioso, este miedo se tradujo en una búsqueda de respuestas claras frente a temas complejos, donde la ambigüedad era percibida como debilidad. La Iglesia Católica, inmersa en debates internos y presionada por la competencia religiosa, reflejaba estas tensiones. Muchos fieles sentían que la fe debía ofrecer no solo consuelo, sino también orientación firme en un mundo cambiante. En ese contexto, conceptos como obediencia, norma y verdad adquirieron un nuevo peso simbólico, funcionando como antídotos frente a la incertidumbre cultural. El caos moral no era necesariamente un diagnóstico consensuado, sino una percepción subjetiva compartida por quienes se sentían desplazados por la rapidez del cambio social. Este clima emocional favoreció la emergencia de propuestas religiosas que prometían orden, claridad y continuidad, no como imposición externa, sino como refugio ante la ansiedad colectiva. Comprender este miedo es clave para entender por qué en los años 90 ciertos modelos espirituales encontraron terreno fértil. No respondían solo a doctrinas, sino a una necesidad profunda de seguridad moral en un Brasil que aprendía a convivir con la libertad y sus consecuencias. A medida que el movimiento comenzó a ganar visibilidad en el Brasil de los años 90, el reconocimiento llegó de forma progresiva y al mismo tiempo ambivalente, despertando interés, curiosidad y también interrogantes dentro del mismo ambiente eclesial. Su expansión no fue explosiva, sino constante, apoyada en una identidad claramente definida, una organización interna coherente y una presencia pública que no pasaba desapercibida. En un escenario religioso marcado por la competencia simbólica y la pérdida de fieles, este crecimiento fue leído por algunos como señal de vitalidad y capacidad de atracción, especialmente entre jóvenes que buscaban estructura y sentido. Sin embargo, el mismo proceso que generaba reconocimiento también abría espacio para las primeras tensiones, la singularidad estética, la disciplina. En el tránsito de los años 90 hacia el nuevo milenio, Brasil dejó de ser solo un receptor de influencias religiosas para convertirse también en un exportador de espiritualidad, proyectando hacia el exterior movimientos nacidos en su propio contexto cultural. Lo que comenzó como una respuesta local a tensiones internas, crisis de identidad, competencia religiosa y búsqueda de orden, empezó a adquirir una dimensión internacional gracias a redes eclesiales, viajes misioneros y una organización capaz de reproducirse fuera de su lugar de origen. Esta expansión no significó una simple copia del catolicismo europeo o latinoamericano tradicional, sino la difusión de una forma específica de vivir la fe, marcada por el sello cultural brasileño de los años 90, disciplina visible, estética cuidada, fuerte identidad comunitaria y una espiritualidad que combinaba tradición con claridad estructural. En un mundo cada vez más globalizado, estas propuestas encontraron eco en otros países que atravesaban desafíos similares, como secularización acelerada, fragmentación cultural y desconfianza hacia las instituciones. La exportación espiritual no se dio solo a través de discursos, sino mediante símbolos, rituales, música y estilos de vida que comunicaban coherencia sin necesidad de largas explicaciones. Al llegar a nuevos contextos, esta espiritualidad generaba tanto atracción como sorpresa, precisamente por su origen no europeo y por su capacidad de presentarse como algo distinto dentro del panorama católico global. Brasil, históricamente visto como periferia religiosa, comenzaba a ocupar un lugar activo en la configuración de movimientos con proyección internacional.
Este proceso también implicó adaptaciones, ya que lo que funcionaba en el contexto brasileño debía dialogar con realidades culturales distintas, sin perder su identidad central. Comprender este momento permite ver que la expansión no fue un accidente, ni una estrategia aislada, sino la consecuencia lógica de un modelo que había logrado consolidarse internamente. Al exportar espiritualidad, Brasil no solo enviaba misioneros, sino una respuesta concreta a las inquietudes de finales del siglo XX, mostrando cómo un contexto local podía transformarse en una propuesta global dentro de la Iglesia contemporánea. Comprender el origen de este movimiento dentro del Brasil de los años 90 transforma profundamente la manera en que es percibido en el presente, porque permite dejar de verlo como una anomalía aislada y situarlo en el contexto histórico, cultural y religioso que le dio forma. Cuando se ignora ese punto de partida, su estética, su disciplina y su lenguaje simbólico pueden parecer desconectados de la realidad contemporánea. Sin embargo, al analizar el momento en que surgió, estas características aparecen como respuestas concretas a inquietudes reales de una época marcada por crisis, incertidumbre y búsqueda de sentido. El Brasil de la transición democrática, de la fragmentación religiosa y del miedo al desorden moral no solo influyó en su nacimiento, sino que definió su ADN. Entender esto permite leer sus prácticas no únicamente como elecciones internas, sino como gestos culturales cargados de significado. La mirada actual, muchas veces influida por debates contemporáneos y juicios rápidos, tiende a evaluar el fenómeno con categorías que no existían en los años 90. Al recuperar el contexto original, se abre una posibilidad de una comprensión más matizada, donde preguntas y tensiones se interpretan como parte de un proceso histórico y no como excepciones inexplicables. Este enfoque no implica adhesión ni rechazo, sino profundidad analítica. Reconocer el origen ayuda a entender por qué ciertos elementos permanecen, por qué otros generan debate y por qué el movimiento sigue despertando reacciones intensas. En una época donde todo se analiza desde el presente inmediato, volver al inicio funciona como una herramienta crítica que amplía la perspectiva. Más que ofrecer respuestas definitivas, este ejercicio invita a observar cómo las dinámicas sociales, culturales y religiosas moldean expresiones de fe concretas. Comprender el origen no cierra la discusión, pero sí la eleva, permitiendo que la mirada actual sea menos superficial y más consciente de que toda expresión religiosa es en parte un reflejo del tiempo y el lugar en que nació. Comprender cómo y por qué nacen los heraldos del Evangelio no es solo una cuestión de historia religiosa, es una invitación a mirar más allá de la superficie y a entender cómo una época concreta, marcada por crisis, búsquedas y tensiones, dio forma a una identidad que sigue generando preguntas hasta hoy. Nada de lo que vimos surge de la nada. Cada gesto, cada símbolo y cada estructura responde a un contexto cultural y espiritual muy específicos del Brasil de los años 90, un país que buscaba orden, sentido y certezas en medio de la incertidumbre. Ahora la pregunta queda abierta para ti. ¿Crees que estas respuestas siguen teniendo sentido en el mundo actual o pertenecen a un tiempo que ya pasó? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Si este video te aportó contexto y nuevas perspectivas, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Y antes de irte, te recomendamos ver el video que está apareciendo ahora en la pantalla, porque es todavía más interesante y apasionante que este, y te ayudará a profundizar aún más en esta historia que continúa abierta.